12 de la noche, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros en esta transmedia del informativo G24. Sé que se están preguntando, pero ¿por qué está saludando a las 12 de la noche si la radio se hace a las 12 del día? Esa hora es el informativo G24. Bueno, pues por varias razones. Vimos la aceptación que tuvo nuestro último bloque de análisis con relación a la caravana hondureña, una trampa en la que cayeron, y pues quisimos hacerle seguimiento. Y hoy en nuestro análisis del informativo G24 tuvimos precisamente a Gustavo Azócar Alcalá, quien nos ayuda a desenmarañar qué tiene que ver, además de George Soros, Nicolás Maduro en la financiación de esta caravana de hondureños, que entre otras cosas en las últimas horas llegó esa segunda ola, y llegó una segunda ola de migrantes ya mucho más agresiva. Y cuando decimos agresiva es que realmente se tornaron con comportamiento agresivo en el país mexicano. Pero además, ¿qué están tratando de ocultar para que todos los medios de comunicación estén con la atención puesta en esta caravana? Y mientras tanto, ¿qué están aprovechando? ¿Qué está pasando detrás? Les cuento que Gustavo Azócar Alcalá es precisamente una de las voces periodísticas más respetadas de Venezuela. Él es especialista en estudios políticos, analista político de la Universidad de Georgetown, y ha asesorado más de 350 campañas políticas en toda América Latina. Un invitado de lujo que tuvimos hoy en el informativo G24, con el cual hablamos de diferentes temas. El primer punto tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver, además de George Soros, Nicolás Maduro en la financiación de la caravana a Honduras? ¿Por qué se está haciendo esta caravana y qué efectos tendría? Se filtró información de que en octubre, probablemente, y hoy ya es 31 de octubre, y que en octubre probablemente sería la fecha de la intervención de Venezuela. Pero ya sabemos qué pasó con la caravana, y ya sabemos que el efecto que tuvo en el presidente Donald Trump fue prácticamente un jaque mate que le hicieron. Vamos a desenmarañar eso y vamos a tener varios capítulos con Gustavo Azócar Alcalá. Pero antes de presentarles esta entrevista que tuvimos con él, en la cual ustedes van a entender, recordarles que Informativo G24 se emite en radio. Queremos darles las gracias a ustedes por confiar en un medio independiente. Todavía es esta hora y todavía estamos trabajando precisamente para la emisión de mañana. Y bueno, tenemos las transmedias, todas nuestras emisiones en www.canalg24.tv. Ahí nos pueden escuchar todos los días a las 12 del día hora Colombia en directo en nuestra emisión convencional en radio. Somos un medio independiente, no pertenecemos a ninguna cadena radial, aunque emitimos en una cadena radial, pero hacemos periodismo independiente, y por eso queremos darles las gracias a todos ustedes, los suscriptores. Hemos logrado más de 18,000 suscriptores en los últimos 6 meses, a pulso de análisis, de hablar de temas que muchas veces en los medios convencionales no suelen hablar, o por lo menos no de la forma que nosotros lo tratamos. No competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Radio Miami Internacional. Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Y en Colombia, Colmundo. la radio que te acerca. Y en esta transmedia del informativo G24 está con nosotros Gustavo Azócar Alcalá. Él es periodista y analista político de la Universidad de Georgetown y ha asesorado más de 350 campañas políticas en América Latina. Tiene una de las voces más respetadas del periodismo venezolano. Señor Gustavo Azócar, muchas gracias por estar con nosotros en el informativo G24. Hola, muchas gracias a ustedes por la gran oportunidad que me dan de conversar y saludar a un pueblo que quiero tanto como es el hermano pueblo de Colombia. Muchísimas gracias. A propósito de esa intervención militar que ha sido la gran pregunta, la gran incógnita de la comunidad internacional, porque vemos un régimen que definitivamente acabó con el país más próspero de América Latina, y la gente se pregunta cuándo va a haber una intervención militar. Pues le quiero contar que tuvimos la oportunidad de hablar con alguien, un miembro de las fuerzas militares. Nos decía que se había filtrado una información de la famosa
esa sorpresa de octubre, que sería una aprobación presuntamente del Congreso norteamericano a Donald Trump para que interviniera en octubre militarmente a Venezuela. Pero ¿qué pasa? En este octubre se presenta precisamente esta ola migratoria de Honduras. ¿Usted cree que este podría haber sido un recurso, por decirlo así, para distraer esos planes de intervención militar que tenía el gobierno norteamericano en Venezuela? Bueno, lo que sí te puedo decir es que la caravana migratoria que atravesó gran parte de Centroamérica con destino a Estados Unidos, yo creo que nadie tiene duda, como no la tiene el gobierno de Estados Unidos, de que esa caravana migratoria fue financiada con dineros que salieron de Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, el señor Mike Pence, denunció y dijo tener pruebas y evidencias de que los recursos financieros que se utilizaron para financiar esa caravana de miles de personas de distintos países de Centroamérica con destino a Estados Unidos, esos dineros habían salido justamente de Venezuela. ¿Y por qué se hizo esa caravana? Se hizo, primero, para distraer la atención de la comunidad internacional con respecto a la crisis migratoria venezolana, porque los titulares y los ojos del mundo estuvieron durante mucho tiempo centrados en la crisis migratoria venezolana y en los miles de venezolanos que diariamente estaban saliendo de Venezuela, atravesando Táchira, norte de Santander, atravesando Colombia, parte de Ecuador, Perú, para luego recorrer toda América Latina. El régimen de Maduro, al darse cuenta de que la opinión pública internacional lo estaba cuestionando por esa grave crisis migratoria, inventó la caravana migratoria de Centroamérica para distraer la atención y para de alguna manera evitar lo que la difusión de lo que había venido ocurriendo en territorio venezolano. Luego, sí. No es un secreto, y termino rápidamente con esto, no es un secreto que el gobierno de Estados Unidos tiene sobre la mesa la opción de la intervención militar en territorio venezolano. Eso lo ha dicho el presidente Trump, lo ha dicho el vicepresidente Pence, lo han dicho altos voceros del gobierno de Estados Unidos. Esa opción está allí. Si se va a ejecutar en octubre o en noviembre o en diciembre, nadie sabe. Pero de que está sobre la mesa del el gobierno norteamericano está, y eso significa que en cualquier momento se pudiera tomar esa decisión. Y se conectan los puntos muy bien que usted menciona, señor Gustavo Azócar Alcalá. Él es periodista y analista político, ha asesorado más de 350 campañas políticas en América Latina, es magíster en estudios políticos de la Universidad de Georgetown. Y por eso lo estamos aprovechando hoy en el informativo G24. Se conectan esos puntos. Usted dice que esa caravana hondureña fue financiada por Venezuela, pero sabemos que Venezuela no tendría el dinero para financiarla, así que se ha apuntado directamente a un personaje conocido en el mundo, muy polémico, George Soros, que también sabemos que es un multimillonario de tendencia izquierdista, que también financia muchas fundaciones y ONG, que además hizo parte de esa financiación también del proceso de paz. Podría ser todo esta una maquinaria económica que busca atentar contra Estados Unidos, que sería quien es la amenaza directa del régimen de Nicolás Maduro. Mira, el gobierno venezolano tiene dinero para unas cosas sí y para otras cosas no. Cuando le piden dinero al gobierno venezolano para atender, por ejemplo, la crisis en los hospitales venezolanos, la crisis de salud en Venezuela, la dictadura de Maduro dice no hay dinero. No hay dinero para medicinas, no hay dinero para las universidades, no hay dinero para las escuelas, no hay dinero para los enfermos renales, no hay dinero para los enfermos cardiovasculares, no hay dinero para los que están enfermos del VIH. Es decir, para esas cosas tan urgentes y tan importantes, el régimen de Maduro nunca tiene dinero. No tiene dinero para pagar un salario digno a los venezolanos y no el salario de hambre que ganan la mayoría de los venezolanos actualmente. Pero cuando se trata de financiar operaciones contra Estados Unidos, el dinero aparece como por arte de magia. Cuando se trata de darle dinero, por ejemplo, al gobierno de Cuba, el dinero aparece como por arte de magia. Cuando se trata de comprarle armas a Rusia
de comprarle granadas, lanzacohetes, aviones o todo tipo de pertrechos o chatarra militar, que es la que Rusia le vende a Venezuela, aparece el dinero como por arte de magia. No se te olvide que este gobierno de Venezuela ha sido señalado de tener vínculos estrechos con el narcotráfico internacional. De modo que no es precisamente el dinero lo que le falta a esta dictadura y a este régimen de Maduro cuando se trata de organizar caravanas como la caravana migratoria centroamericana o cuando se trata de pagar costosísimos avisos en el New York Times, en el Washington Post. Es decir, cuando quieren atacar a Estados Unidos, cuando quieren atacar a Colombia, cuando quieren atacar a nuestros países vecinos o al Grupo de Lima o a la Unión Europea o a cualquier organización que se oponga a la dictadura de Maduro, van a tener dinero. Cuando se requiere dinero para todas las cosas que te mencioné, salud, educación, cultura, deportes, allí sí no tiene plata el régimen de Maduro. A propósito, la crisis de la salud, que no tienen plata para hospitales y hemos visto unas situaciones decadentes, lamentables. Miles de niños están muriendo en Venezuela. Hicimos también un especial de esta situación en el informativo G24 y veíamos como muchas de esas migrantes venezolanos que están llegando en esta última ola a Colombia están llegando enfermos y tiene en crisis, a punto de colapsar el sistema de salud colombiano. ¿Usted cree que este es el caballo de Troya que está utilizando Nicolás Maduro para desestabilizar también el Estado colombiano? Mira, no lo dudo bajo ninguna circunstancia que sea parte de una estrategia gubernamental el hecho de que no haya medicinas en Venezuela, el hecho de que nuestros médicos se estén yendo todos los días. Hace pocas horas leí una información según la cual más de 26,000 médicos venezolanos se fueron de Venezuela. ¿Y por qué se fueron? Bueno, porque los salarios que les pagan en Venezuela no alcanzan ni siquiera para que tú le puedas hacer un mercado a tu familia por una semana. Y los médicos dijeron, nos tenemos que ir a otro lado, a Argentina, a Colombia, a Brasil, a Chile, a Estados Unidos, a España, donde sea, donde nos paguen lo que nosotros merecemos ganar. Y luego, ya no es solamente que los médicos se han ido, se están yendo las enfermeras, los enfermeros. Hay hospitales que están prácticamente cerrados porque no hay médico, ni enfermera, ni enfermeros, ni ningún tipo de personal que pueda atender los hospitales. Luego, no hay medicinas, no hay suficientes medicinas para que tú puedas enfrentar con éxito una enfermedad. Y mientras eso ocurre, todos los días, entre 5 y 8 mil venezolanos cruzan la frontera entre Colombia y Venezuela para buscar trabajo, para buscar comida, pero también para buscar atención médica, para buscar medicinas, que sí la consiguen, por cierto, en territorio colombiano. De modo que Maduro de alguna manera se está zafando de un gran problema que él mismo creó en Venezuela y encontró la manera de zafarse. ¿De qué forma? Enviando gente a Colombia para que sea el pueblo colombiano y el gobierno colombiano el que los atienda. ¿Es una estrategia? Sí, yo creo que lo es. Por supuesto que lo es. Una estrategia para colapsar los servicios fundamentales en Colombia, una estrategia para de alguna manera empezar a crear dificultades en Colombia y una estrategia para él desprenderse de una responsabilidad que era total y absoluta del gobierno venezolano. ¿Cuál sería ese interés que tienen en prácticamente dejar deshabitados países tan ricos como Honduras, como Venezuela, de donde están saliendo olas masivas hacia Estados Unidos, hacia Colombia, en fin, hacia otros países? ¿Por qué quieren dejar desocupados esos territorios? ¿Qué intereses oscuros hay? Mira, primero hay una conexión importante entre Venezuela y Honduras. La droga que se produce en Colombia sale de Colombia y entra a Venezuela. Esa droga que sale de Colombia y entra a Venezuela entra porque la mete las FARC y la mete el ELN. FARC y el ELN son los responsables de que gran parte de la droga que se produce en Colombia entre a Venezuela. Y luego que esa droga está en Venezuela, se va por vía aérea desde los estados Guárico
Cojedes, Apure y Amazonas, que están bajo control de las FARC, se va en vuelos que salen todos los días, y esos vuelos, qué casualidad que aterrizan, ¿dónde? En Honduras. Allí es donde llega la droga. Desde Honduras a Guatemala, y desde Guatemala a México, y desde México a Estados Unidos. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Que la caravana migratoria haya partido justamente desde Honduras, desde el territorio al que llega la droga que sale de Venezuela enviada por las FARC. Desde allí salió justamente la caravana migratoria centroamericana que iba para Estados Unidos. Entonces, cuando tú empiezas a analizar y a conectar las cosas, te das cuenta de cómo todo se conecta y te das cuenta de cómo todo parte de una autoría intelectual que tiene su epicentro en la alianza FARC-Nicolás Maduro. Ahí está todo. Y esto explicaría entonces la presencia de la cúpula de las FARC, tanto disidentes como presuntamente Iván Márquez, quien cada vez estamos más seguros que está en territorio venezolano, y también de la cúpula del ELN. ¿Estaría Iván Márquez en Venezuela? Esa es la segunda parte de la entrevista. La pregunta que nos vamos a desarrollar con Gustavo Azócar Alcalá. Él es periodista venezolano, magíster en estudios políticos de la Universidad de Georgetown y además analista internacional, compartiendo con nosotros en el informativo G24. Suscríbanse para que estén pendientes de nuestras notificaciones, de los nuevos contenidos y los bloques de análisis. Gracias por estar con nosotros. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa.